iba cada vez siendo menor. Y luego además le salía tan redondo todo que el número de divisiones de esas células era proporcional a lo que vivían los individuos de la especie de las que sacaba esas células. Es decir, que los fibroblastos de las tortugas, con lo cual él sacó su teoría. Y se quedó muy contento, y durante muchos años todo el mundo ha hablado de la teoría del límite mitótico de Hayflick como la base del envejecimiento. Evidentemente, como comentó Streller, que ya les he dicho, un gerontólogo bastante inteligente, dijo que no existe ninguna razón para creer que el envejecimiento es todo lo mismo. ¿Qué pasa con nuestras neuronas que apenas se dividen? ¿Cómo vas a aplicar el límite mitótico de Hayflick a nuestro cerebro? ¿De acuerdo? Entonces, y luego hay otras células, las células que transmiten, digamos, los genes, los espermatozoides, etc., que esas se siguen dividiendo y tienen capacidad de división cuando el individuo es muy mayor o incluso si las sacamos cuando el individuo fallece. Por lo tanto, no podemos aplicar algo que uno obtiene in vitro en el laboratorio para explicar cómo envejece todo nuestro organismo. Y de hecho, en un congreso en el año 2007, del que salió una publicación, el propio Hayflick dijo: los genes no conducen el proceso de envejecimiento. O sea, que él mismo se retractó de todas sus ideas. Otra teoría muy nombrada es la teoría de los telómeros y de la telomerasa. Esta teoría viene a ser lo mismo que hemos dicho antes. Es decir, como las células tienen en el extremo de los cromosomas unos telómeros, unas estructuras que cada vez que duplicamos una célula se van acortando. Por lo tanto, la teoría de los telómeros decía, claro, cuando esos telómeros ya se acortan del todo, como la célula no se puede dividir más, la célula se muere, el individuo se muere. Volvemos a decir lo mismo. No todas las células se dividen, por lo tanto no podemos aplicar una teoría que no sea universalmente aplicable a todos los componentes de un individuo y a todos los individuos que hay vivos. De hecho, esta teoría se publicó tanto que hablaban de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que alarga el telómero, como si fuera la panacea para ya no envejecer. Claro, uno se pone telomerasa, los telómeros no se le acortan y ala, las células se pueden dividir. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Es que si las células se están dividiendo continuamente y no se diferencian, lo que tenemos puede ser que no envejecimiento, lo que tenemos es un cáncer. De hecho, las células cancerosas no acortan sus telómeros porque se están dividiendo continuamente. Por lo tanto, como dijeron Carlson y Ray en el año 98, dicen los telómeros y la telomerasa tienen interés en cuanto a mecanismos normales o patológicos de la mitosis y de la diferenciación celular, pero no hay pruebas que la relacionen los telómeros y la mortalidad in vitro con lo que es el envejecimiento in vitro. Entonces, como pueden ver, todas las teorías de que los genes predisponen, están programándonos para el envejecimiento, se han caído por su base. Entonces, tenemos nosotros que obligarnos a tener que concluir que una sola teoría no va a ayudar a tener que entonces la idea de que ustedes puedan entender de que el tema de crecimiento con mucha calma. De hecho, la doctora de la Fuente Rey ha sido explicarnos a nosotros o compartirnos conocimiento relacionado con la reafirmación de lo que va a justificar por sí sola el proceso del envejecimiento y todos los grupos celulares no tienen el mismo proceso de envejecimiento, por lo que una teoría no se aplica para todos, ¿sí? Ahora sí me están siguiendo, ¿no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces tenemos nosotros de inicio grupos de teorías, las teorías estocásticas, que van a englobar aquellos fenómenos que comportan una serie de variables que hacen que este fenómeno sea el azar y que para poderlo estudiar tienen que acudir a cálculos probabilísticos. Y luego de eso tenemos las deterministas, en la cual no hay azar.
todo está determinado y que el científico, el estudioso que las ha propuesto, ¿no? Concluye de manera definitiva que ese proceso de envejecimiento es aquel que corresponde para las células del ser humano. En el caso de las teorías estocásticas, como estaba comentando, estocásticas y deterministas, en todo caso estas ocurren al azar. Tenemos varias, genética, mutación somática, la de los radicales libres, error catástrofe, uniones cruzadas de estructuras celulares, acumulación de producto de desecho y la teoría inmunológica. Son varias. En las genéticas tenemos la de la regulación génica, diferenciación terminal, mutación somática. Es decir, ya lo escucharon en el video anterior, más de 300 existen. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender de que sí existen, que es importante saber que los grupos celulares envejecen y que algunos cuidados deberíamos nosotros tomar desde nuestra propia ubicación. En la regulación, en la teoría de la regulación génica, existen genes que disparan procesos de envejecimiento, ya lo habíamos conversado, existen más de 100 genes y otra cantidad también de ocurrencia de mutaciones que producen el proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Ahora, el gen que desencadena todo esto no se conoce. Ahora, existe la teoría de la diferenciación terminal en la que existen una serie de modificaciones de la expresión genética, de la forma como cada gen se expresa, pero que al final se expresan de manera diferente, ¿no? Ahora, esto ocurre con relativa frecuencia cuando el metabolismo, o hay que tener en cuenta que el metabolismo corporal incluye sobre la misma regulación genética. Ahora bien, tenemos la inestabilidad del genoma, que tiene que ver con las mismas teorías de origen genético del mismo proceso de envejecimiento, que es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos la teoría de la mutación somática, que es aquella propuesta, en este caso ya bastante tiempo atrás, en la década de los 50, 60, que este investigador, Slillard, indicó que el envejecimiento se debía a acumulación de mutaciones, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hay numerosas mutaciones, hay numerosos genes implicados en el proceso de envejecimiento, pero no solo uno de ellos es el que explica el mismo proceso, ¿no? Luego viene el tema de los radicales libres. En el caso de los radicales libres, tenemos que recordar, o en todo caso destacar, que en nuestro cuerpo, a nivel celular, las reacciones químicas de oxidación, reducción generan radicales libres y cuando estos pueden generarse e incrementarse y se acumulan, van a producir alteraciones en el metabolismo de la célula y esta va a tender a morir. Entonces, la idea es que entendamos que existan sistemas aceleradores, de lo que le llaman, ¿no? De estos sistemas que son sistemas enzimáticos, como por ejemplo la superóxido dismutazo, la catalasa, que son las que disminuyen la acumulación de los radicales libres. Ahora, si es que nosotros vemos esta diapositiva, vamos a ver que todo es una secuencia, ¿no? En la que los radicales libres formados al interior celular pueden producir al daño y a la muerte tisular, ¿no? A la muerte celular acumulativa, daño tisular. Y esto, en todo caso, a nivel de lípidos, que son los más susceptibles. Ahora, vamos a ver nosotros que patologías ya definidas en relación con los radicales libres las tenemos a diferente nivel, ¿no? Y que generan insuficiencias en aquellos lugares en los cuales estos radicales libres se vayan a acumular. Por eso es importante nosotros entender que esto es una realidad. Ahora, que no explica todo el proceso de envejecimiento, por supuesto que no lo explica, pero sin embargo es una teoría importante que nosotros no debemos dejar pasar de vista, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la senescencia inmune o la teoría inmune, eh, nosotros tenemos pues que recordar a este investigador, Walford, que habla sobre el deterioro inmune de la persona y que este deterioro inmune o la inmunosenescencia es una realidad y que esta realidad inclusive ya forma parte de una estructura de entendimiento que es el proceso de fragilidad, en la cual la inmunosenescencia juega un factor importante. Ya ustedes van a poder llevar en su clase de fragilidad y van a poder entender que esta disminución de la capacidad inmune puede producir en el paciente
alteraciones no solamente a nivel celular, sino también a nivel orgánico y corporal, ¿no? Que inclusive poniendo en riesgo su vida. Sino el sistema inmune es de los que más resiente el proceso de envejecimiento. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Bueno, en las personas jóvenes, pues tenemos un sistema inmune robusto que permite, entre otras cosas, que una vacunación sea altamente eficiente y que sean las personas altamente resistentes contra infecciones. Posteriormente, con el envejecimiento, hay una disminución en la función del sistema inmune. Entre otras cosas, encontramos varias deleterias. Tenemos una menor efectividad en la vacunación, lo cual es muy importante. En los adultos mayores hay que estarlos vacunando. Tenemos una inmunidad disminuida, tenemos una menor resistencia a las infecciones. El sistema inmune es el que está controlando todo el tiempo, cada vez que se producen cánceres, de destruirlos. Se producen muchos cánceres a diario, sin embargo ninguno llega a ser clínicamente notorio porque llegan los linfocitos, llegan los macrófagos y destruyen a las cancerosas. Entonces, si tú tienes linfocitos y macrófagos que están débiles, pues no van a destruir a estas células. Entonces, tenemos una mayor incidencia de cáncer. Tenemos un estado proinflamatorio en todo el cuerpo, entre otras cosas eso daña los vasos sanguíneos y, como habíamos visto, produce todavía más radicales libres, y tenemos mayor posibilidad de activación autoinmune. Entonces, este envejecimiento del sistema inmune deteriora todo el sistema, todo el cuerpo. Esto también es un área de investigación provechosa, pues quiere decir que si nosotros lográramos inhibir el envejecimiento específicamente del sistema inmune, nosotros lograríamos inhibir una gran cantidad de enfermedades prevalentes en los adultos mayores. Sino el sistema inmune. Muy bien, entonces, de la teoría de la inmunosenescencia, del deterioro inmune, pasamos a la teoría del error, catástrofe, daño, reparación, que es cuando por deterioro del funcionamiento de una célula, su capacidad de reparación es insuficiente, haciendo que la célula se deteriore y posteriormente muera, ¿no? También es otra teoría bastante importante. Y la acumulación de la acumulación de productos de desecho, en la cual se evidencia que estos productos de desecho a nivel celular, a nivel citoplasmático, van a producir alteraciones en el funcionamiento, en la fisiología de la célula, produciendo también posteriormente su mal funcionamiento, su deterioro y su muerte. Y esto se puede evidenciar al momento de hacer tinciones celulares y evidenciando la presencia de lipofucsina, ¿no? En el cual la célula trata, que es un producto de desecho que la célula trata de poder degradarla para poder eliminar, ¿no? El daño celular por el desequilibrio daño-reparación. Esta teoría fue postulada por Hans aproximadamente 3 años. Y entonces, esta teoría básicamente se fundamenta en los radicales libres. Y estos radicales libres que están tan de moda últimamente porque dicen que prácticamente cualquier alimento podría disminuir los radicales libres, en realidad no es tan sencillo. Pero veamos, primero hay que definir qué es un radical libre. Un radical libre es una especie química con un solo electrón en su orbital externo. Son muy inestables y reaccionan con otras moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Eso quiere decir que pueden reaccionar, entre otras cosas, con proteínas, con lípidos o con el mismo DNA. ¿Cómo se producen estos radicales libres? Bueno, una buena cantidad de radicales libres vienen de la mitocondria. Sabemos que hay una cosa que se llama cadena transportadora de electrones, que es básicamente lo que le da energía a la célula. Y esta cadena transportadora de electrones que está en la mitocondria produce radicales libres. Generalmente los radicales libres que produce esta cadena están inhibidos o están controlados por sistemas endógenos, sistemas del cuerpo y de la célula, que permiten quelar o que permiten destruir estos radicales libres. Uno de los más importantes es el del glutatión. No solamente vienen de las mitocondrias los radicales libres, también viene de nuestra interacción con
la luz ultravioleta de los rayos solares, la radiación, los pacientes cancerosos que reciben quimioterapéuticos, los estados inflamatorios crónicos, algunas toxinas ambientales, por ejemplo, muchas en los plásticos, en las botellas que consumimos. Todos estos producen liberación de radicales libres como son el superóxido. Aquí vemos a los radicales libres. ¿Pero qué producen estos radicales libres? Pues producen, entre otras cosas, el daño a la estructura del DNA, específicamente en células con las lípidos. Entonces, estos radicales libres desestabilizan el DNA y eso hace que una proteína defensora del DNA, que lo que hace es regular que el DNA esté completamente bien, entre otras cosas, para no favorecer que se produzca un cáncer, digamos que es una proteína que nos está cuidando del cáncer, que es P53, detecta estos daños y lo que hace es parar el ciclo celular, ya no permite que se siga reproduciendo la célula y en muchas ocasiones mata la célula. Tenemos una serie de sistemas que nos permiten controlar todo esto. Entre ellos ya habíamos mencionado el glutatión, es muy importante. Se ha visto que las personas mayores tienen menores niveles de actividad del glutatión y algunas vitaminas son antioxidantes, entre ellas las vitaminas A, C y la E. Los radicales libres no solo atacan al DNA, también atacan a los lípidos de la membrana, y al atacar a los lípidos de la membrana hacen que la membrana sea más friable y entonces que otros agentes puedan destruir a la célula. También afecta a las proteínas membranales, por ejemplo los canales, y esto hace que disfuncionen la célula. Y por supuesto, también como se están produciendo en la mitocondria, atacan a la mitocondria hasta que la mitocondria es incapaz de sobrevivir al daño que le producen sus mismos radicales libres y muere. Y por lo tanto la célula pierde la capacidad de generar energía. Esta es la teoría más aceptada ahorita. Si nosotros lográramos de alguna manera superar la reparación para que esté reparando, valga la redundancia, el daño, nosotros podríamos aumentar la sobrevida de los seres vivos. Pero eso, ustedes saben que no ocurre. Entonces, en esa medida, debemos nosotros asumir que definitivamente vamos a envejecer. Y pasamos a las teorías deterministas, que ya la doctora primera les había hablado sobre la capacidad replicativa finita de las células, ¿es cierto? La teoría del límite de Hayflick. En todo caso, en relación a esto, se definía o se pensaba muchos años atrás que las células se replicaban de manera indefinida y esto en todo caso no fue así. Encontró un... Pero al final de cuentas usted, Hayflick, en su momento, extender su teoría a todos los grupos celulares, tuvo la obligación de tener lo que decir que no ocurre con todos los grupos celulares, ¿no? Pues, ¿qué es la base de la teoría del envejecimiento, no? No existe una sola teoría que explica por sí sola el proceso de envejecimiento celular, a nivel celular. Entonces, dos observaciones. Como le estoy, aquí en el caso de los timocitos existe una disminución de la replicación y pasamos a lo que es la teoría de los telómeros, que también ya en algo se les ha hablado, y la telomerasa es una enzima importante en esta circunstancia. Voy a permitirme pasarles este video si es que está por acá. Ajá, al respecto de Los los telómeros. telómeros son las puntas de los cromosomas y los cromosomas son miniaturas en todas las células de nuestro cuerpo que llevan la información genética. Están hechos de moléculas largas de ADN. Cada punta del ADN debe tener una pequeña tapa protectora. Esa tapa es el telómero. Y protege de verdad al cromosoma, de manera que protege el material genético. Si uno no tiene una tapa protectora adecuada porque se ha desgastado con el tiempo,
y repentinamente esta deja de funcionar, las células no funcionan adecuadamente y se enviarán señales equivocadas entre sí y a otras células a través del cuerpo. Nos interesa mucho saber cómo se relaciona el desgaste de los telómeros con la salud. En parte porque queremos saber, ¿es solo un biomarcador? ¿Es solo un indicador y en realidad están ocurriendo otras cosas? ¿O qué tanto deterioro está causando en la salud que luego son vistos como incrementos en las enfermedades crónicas del envejecimiento? Pero ya tenemos una idea clara de que está causando al menos algunos de los riesgos de que la gente sufra de enfermedades crónicas del envejecimiento. Las tres grandes: diabetes, cáncer y cardiovasculares. Y claro, cada vez pensamos más en la demencia a medida que la gente envejece. Y la escasez del telómero que se puede ver predice una mayor posibilidad de que alguien muera en el futuro. No es un efecto insignificante. Nuestras células tienen cierta cantidad de una enzima. La llamamos telomerasa y reconstruye los telómeros. Desafortunadamente, no lo hace muy bien en los humanos. Está bien, nos da a la mayoría una buena y larga vida, pero a veces no funciona muy bien. Y puede haber muchos otros procesos que estén desgastando los telómeros. La telomerasa puede reconstruirlos con ayuda de muchos otros factores en las células. Lo que quisiéramos saber es cómo podemos ayudar en ese proceso de reconstrucción. Nos ha interesado mucho el papel que juegan la nutrición, el ejercicio, lo que comemos. Entonces, como les digo, esta es una teoría más que yo entiendo van a copiarla dentro del conocimiento que ustedes pueden adquirir al tratar de entender el proceso de envejecimiento. ¿Existen los genes determinantes de la longevidad? Sí, es una teoría más. Existen genes que se expresan y otros que no, y que en algún momento también se van a comenzar a expresar y hacen que la persona pueda envejecer y tener una sobrevida mayor que el promedio. Eso es un tema genético, ¿no? Entonces, hay lugares en el mundo en el cual existen poblaciones sobre las cuales se le está aplicando estos estudios. Hay uno de ellos en Colombia, si no me equivoco, donde la población en promedio es muy longeva y muy probablemente la sospecha es que existan genes en este grupo poblacional que sean los que hagan que esta población envejezca mayor que el promedio, más que el promedio, ¿no? Y el tema de la apoptosis celular, que es la muerte celular programada, en la cual existe un gatillo que hace que la célula pueda finalmente eh, morir, ¿no? Y esto significa que existe una tasa de restitución celular menor y finalmente a mayor apoptosis celular, mayor insuficiencia orgánica, ¿no? Listo, chicos, muy bien. Eso sería todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta respecto de teorías del envejecimiento? Doctor, buenos días. Sí, hola, Disculpe, dime. yo quería, bueno, dar un aporte. Era acerca de esto de la teoría de los telómeros. Hace tiempo yo había escuchado esta teoría y a un estudiante de medicina y nos compartió un estudio de una doctora que se basó en lo que había hecho bueno, la bióloga, la premio Nobel, ¿no? De esta teoría. Y ella había sacado, había usado estos telómeros, para poder realizar un estudio en ratones que tenían glioblastoma. Y la doctora, bueno, esta médico, lo que había hecho había sido como atacar a esos telómeros de esas células cancerígenas y gracias a que atacó solamente esos telómeros, mencionaba en el estudio que mostraban que el glioblastoma no se desarrolló y estos ratoncitos pudieron vivir un poco más, ¿no? Y entonces ahí mencionaban una serie de cosas que me parecían también que no, no venían al caso, que era que quizás más adelante con el desarrollo de la medicina y todo demás, pues podrían prevenir la enfermedad, el envejecimiento, ¿no? Algo que creo que no va a pasar. Pero interesante esto de que
vean alguna técnica para poder ayudarnos si es que vemos que las células cancerígenas se replican, estas no, en lugar de envejecer, más se van replicando y van creciendo y van haciendo que estos tumores vayan creciendo y se rejuvenezcan, se podría decir, ¿no? Entonces atacar eso podría ser, ¿no?, una gran ayuda quizás más adelante para poder ayudar en algunos tipos de enfermedades. Sí, así es. Como yo les estaba comentando, dentro de la clase, yo he tratado de alcanzarles no solamente mis presentaciones, sino presentaciones de otras personas que realmente sí están dedicadas a estudiar el proceso de envejecimiento, para que ustedes puedan tener un panorama mucho más claro de lo que significa el tratar de entender el proceso de envejecimiento en las personas adultas mayores, ¿no? O en las personas, el proceso de envejecimiento en las personas. Existen múltiples teorías, no hay nada claro, no hay nada definido. Inclusive en lo relacionado al tema de la fragilidad, que yo ya les he comentado, que es un tema muy importante hasta ahora, también se está tratando de buscar marcadores que te permitan poder encontrar con un solo marcador, definir que si es que la persona es o no es o va a ser frágil. Entonces, yo creo que el entendimiento de la multicausalidad del proceso de envejecimiento nos va a poder permitir a nosotros el tener la mente dispuesta para poder aceptar las múltiples teorías que existen, ¿no? No nos olvidemos, se han hablado de 300 o más de 300 teorías, ¿no? Cada investigador hace su propia teoría. Entonces, este tema multicausal es muy importante. Y el tema de los ratones y la aplicación o el estudio de los telómeros y la telomerasa en los ratones con glioblastoma es un tema también importante o relevante. Yo no reconozco, no lo he revisado, pero que si es que se evidencia significación en la intervención en este grupo de ratones, pues los estudios yo debo suponer que continúan y que avanzan, ¿no? Y que seguramente alguna empresa farmacéutica debe estar muy interesada en contactarse con esta profesional para poder generar una estrategia de intervención en pacientes con glioblastoma, ¿no? Es realmente interesante. Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, doctor. Elías Gabriel. Elías Gabriel. Sí, doctor. Justo quería comentar, había visto del inicio, ¿no? Cuando comparamos las teorías, tanto las de manera aleatoria cuanto las que son predeterminadas, podemos ahí encontrar lo que yo estaba reparando, que todas al final nos tienen como un denominador ahí que vemos que es en común en todas, que es justamente este daño genético que se va acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Si comparamos todas, tanto de radicales libres como las teorías de desgaste, del error catastrófico, todos van a tener este acúmulo de daño genético que vamos a ver encontrados. Y justamente este daño genético es lo que va a estar siendo influido por los otros factores, ¿no? Tanto intrínsecos del cuerpo como las enfermedades, etcétera, como los factores también extrínsecos que vamos a encontrar, ¿no? Como ahí, el estilo de vida, ¿no? Tanto la dieta, los ejercicios, lo que si la persona consume tabaco, alcohol, todo eso va a influenciar para al final este daño si va a ser mayor o menor, ¿no? Va a estar influenciado por eso. Claro, en todo caso, en lo que va de nosotros, es importante que tengamos que darnos cuenta que dentro de lo que nos responsabiliza, salvo que nosotros nos dediquemos a investigar envejecimiento y envejecimiento a nivel celular, lo que nos corresponde a nosotros es trabajar sobre los estilos de vida en las personas con las que vayamos a interactuar, ¿no? Desde antes inclusive de que sean personas adultas mayores, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, una de las cosas importantes de esta presentación es el entender que los estilos de vida, los hábitos, afectan el proceso de envejecimiento, ¿no? De manera directa. Entonces nosotros tenemos que trabajar en modificarlos. Yakira, buenos días, doctor. Yakira, perdón. ¿Cómo estás, hija? Sí. Quería comentar también porque en realidad la clase estaba muy interesante, ¿no? Porque en sí el envejecimiento es un proceso
biológico muy complejo y a veces difícil de definir, ¿no? Que pues se caracteriza básicamente, ¿no? Porque hay una declinación de funciones, quizás acumulación de daño, muchas veces reducción, o no, no muchas veces, ¿no? Hay una reducción de la capacidad también quizás reproductiva. Entonces, aun cuando el origen biológico o evolutivo no se entiende muy bien del todo, se ha visto, ¿no? Como se han mencionado los estudios en modelos animales, ¿no? Para poder determinar así cuál es el daño molecular, ¿no? Y encontrar así, de cierta manera, la etiología, ¿no? Eh, entonces, a pesar de todo eso, se ha visto que en estos últimos tiempos la expectativa de vida ha ido aumentando, ¿no? Quizás debido a un mejor tratamiento de enfermedades infantiles, quizás de origen microbiano, también a los cambios de estilo de vida, como se han estado mencionando, la higiene o otros factores ambientales, ¿no? Y también que el tratamiento de las enfermedades asociadas a la vejez, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares han tenido este tratamiento, un impacto, ¿no? Un mejor impacto. Pero se puede decir que aún hay todavía ese gran desafío biológico, tanto para comprender como para básicamente comprender, ¿no? Cuáles son los mecanismos moleculares que son responsables de quizás el deterioro funcional que algunos adultos mayores tienen, ¿no? Sí, es importante darnos cuenta que los avances de la ciencia ayudan a que la persona tenga una mayor expectativa de vida y en los procesos de envejecimiento en base a que la forma como enfrenta los cuidados de tu cuerpo, pues, es enfrentado de manera adecuada con estos estilos de vida. Pero es también importante saber, pues, que hay cosas que aún no se saben, ¿no? Han pasado cientos de años y todavía no sabemos por qué es que envejecemos y la manera como envejecemos. En algunas cosas pueden haber temas bastante más claros, pero en el tema del envejecimiento todavía hay bastante más por investigar. Lerma. Sí, doctor. Algo a complementar también en lo que dijo mi compañero Elías es que, si bien es cierto, los factores genéticos están influenciados por los factores ambientales, y de ello lo que me llamó la atención es que en la dieta está relacionado con un efecto positivo la dieta alta en fibra, especialmente los cereales. Y en cuanto al alcohol, que a veces en algunos casos se ha tomado como un preventivo del daño cardiovascular, eh, la, la conocida copita de vino después del almuerzo, por ejemplo, eso vendría a ocasionar con el tiempo, a largo plazo, una reducción de los telómeros, ¿no? Entonces hay muchas cosas así que con el avance de la ciencia se ha visto que en realidad, si nosotros tomamos en cuenta lo que es el estilo de vida, vamos a poder prevenir, mejor dicho, mejorar lo que es el envejecimiento, ¿no? Sí, así es. Ahora, no nos olvidemos que el alcohol y el tema de los telómeros se relaciona, y en todo caso ya para poder terminar, disculpen chicos porque ya nos toca la siguiente clase, el alcohol y el tema de los telómeros se relaciona con el consumo excesivo, ¿ah? Por si acaso. No es la copita de vino. En todo caso, bueno, es por lo menos lo que yo sé. Porque si en algún momento habían hablado de ¿cómo se llama? El resveratrol, creo que se llama el nombre del elemento que se encuentra en el vino, que para poder ayudarlo, que para poder ayudar a la persona, que la persona se mantenga sana, tenía que tomar pues cantidades increíbles de vino, ¿no? Entonces, la idea es que entendamos que es esa asociación entre el consumo excesivo y la propuesta no es el consumo excesivo, ¿ya? Listo, chicas, entonces vamos a descansar un par de minutos y en todo caso vamos a la siguiente presentación, ¿ya? Recording stopped. Ok, doc. En esta oportunidad vamos a hablar del proceso de envejecimiento de dos sistemas importantes que son el respiratorio y el cardiológico. ¿Ok? Comencemos con la parte del aparato respiratorio.
es importante saber que nuestros diferentes órganos y sistemas envejecen para poder generar intervenciones que les brinden a estos órganos y sistemas una adecuada viabilidad por un mayor espacio de tiempo. Sin embargo, es importante también tener que reconocer que a pesar de los esfuerzos, ¿no? Estructuralmente vamos a encontrar que existen ciertas ciertas características que comparándose entre los adultos jóvenes y los adultos mayores, pues pueden generar disfunciones, ¿no? Como por ejemplo, que existe en comparación una menor presión de rotación elástica en el pulmón, una menor distensibilidad, una menor fuerza de los músculos respiratorios, una menor respuesta a la hipoxia y la hipercapnia y una menor percepción de la resistencia de las vías aéreas. Eso nos tiene que obligar a hacer que la persona, o generar estrategias para que la persona adulta mayor pudiera entender que si es que no hay intervención, esto puede ocurrir y estas condiciones disminuyen la capacidad de respuesta exitosa frente a cualquier eventualidad aguda. Quizás ese es el tema más importante, ¿no? Los adultos mayores están expuestos a poder hacer procesos infecciosos respiratorios y a no salir adelante de ellos en la medida en la que estas características probablemente no han sido enfrentadas. Por eso es que es importante no perderlas de vista. Ahora, en lo relacionado a la disminución de la presión de la retracción elástica del pulmón, vamos a encontrar que existe una alteración a nivel de las fibras elásticas, que son las que, junto con la tensión superficial, las que generan esta disminución. Y esto es a cambios en la configuración, tanto en el colágeno como en la presencia de pseudoelastina. Esta alteración va a producir un aumento de la distensibilidad pulmonar. Y a final de cuentas vamos a ver nosotros que existe una característica de tipo enfisema, que muchos tienen a bien catalogarlo como enfisema senil, que deberíamos nosotros tratar de evitar mencionarlo porque en todo caso tendríamos que pensar en enfisema senil, insuficiencia cardíaca senil, tendríamos que pensar en varias cosas relacionadas con el tema senil y cuando ya lo comenzamos a relacionar podemos concluir de que todo es anormal en el adulto mayor, por eso es que no lo recomiendo. Pero sí, existe una tendencia al enfisema si es que no hay mayor intervención y si es que el cuerpo envejece sin ningún tipo de control, ¿no? Ahora, vamos a tener también que alteraciones funcionales que tienen que ser evaluadas a través de los mecanismos, a través de los estudios que se hacen para poder evidenciar una disminución de la relación ventilación-perfusión y de los flujos expiratorios. Esta circunstancia hace que la persona funcionalmente pueda tener menores capacidades para poder responder a situaciones de hipoxemia e hipercapnia. Ahora, hay una menor distensibilidad del tórax. Vamos a darnos cuenta que la cifosis lo predispone, las alteraciones a nivel costal, las alteraciones a nivel de la columna vertebral, hacen que las capacidades torácicas se alteren y a estas asociadas a una menor elasticidad de la caja torácica va a hacer que la persona tenga menor capacidad de poder ventilar de manera eficaz y disminuir su capacidad de respuesta exitosa frente a cualquier noxa, ¿no? Por eso es que es importante darnos cuenta, como yo les comentaba ayer, ¿no? La pregunta en este caso es, ¿quién intervino a esta persona? ¿No? Vemos cómo camina con cifosis tendiendo para adelante, ¿no? Y probablemente si es que nosotros podemos retirarle sus prendas, vamos a darnos cuenta que su pulmón probablemente sea como este de acá, ¿no? Su tórax sea como este de acá. Entonces, la idea es darnos cuenta que probablemente esta persona llegue a esta condición producto de una falta de intervención del sistema que la debió haber acogido, ¿no? Ahora, hay una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Esta circunstancia es una de las razones por las cuales los adultos mayores en esta pandemia se han venido complicando, ¿no? ¿Por qué?
porque se requiere una adecuada fortaleza de la musculatura respiratoria para poder responder a una situación de insuficiencia respiratoria. Y al no existir una adecuada fortaleza de la musculatura respiratoria, el paciente termina complicándose, termina requiriendo cuidados intensivos y termina inclusive muriéndose. Ahora bien, sí es importante darnos cuenta que esta condición genera una necesidad de intervención, pero que de mantenerse en el tiempo no se va a poder reconocer en qué momento se detiene la intervención. Es decir, yo puedo, es lo que dicen en cuidados intensivos, ¿no? A un paciente en estas condiciones que es insuficiencia respiratoria marcada y que debo yo de intubarlo, yo sé cuándo lo intubo, pero probablemente no sepa cuándo lo voy a poder extubar, porque tiene tan poca masa muscular que el paciente no va a poder responder de manera exitosa al proceso de extubación y va a quedar con ventilación mecánica prolongada. La circunstancia que es realmente un dolor de cabeza, una preocupación y una angustia para el entorno familiar de este paciente, ¿no? Entonces, sí es importante darnos cuenta que para esto es que nosotros tenemos que trabajar de manera muy cercana con quienes son los especialistas en la parte de la terapia física, ¿no? Y sobre todo la parte de la terapia respiratoria. Cuando nosotros evidenciamos esta condición, tenemos que trabajar en que el paciente fortalezca su musculatura de la ventilación para poder ayudarlo a que responda exitosamente a cualquier evento agudo. Ahora, no solamente existe eso, sino que los mecanismos neurológicos de control de la respiración se pueden alterar. Y vamos a evidenciar situaciones como esta, por ejemplo, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que puede producir no solamente problemas respiratorios, sino también problemas cardíacos. Y esto tiende a incrementarse conforme va pasando la edad. Si ustedes son cuidadosos mirando, se van a dar cuenta cómo la persona de manera espontánea dejó de respirar. Y luego y luego inició su proceso de ventilación, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros no perdamos de vista que esta condición es una condición frecuente y no solamente eso, sino que no es necesario que tenga el paciente que estar hospitalizado para darnos cuenta de ello, ¿no? Tenemos que buscar y preguntarlo a nuestros propios pacientes o a nuestros propios familiares adultos mayores, porque si es que eso es así, requiere una evaluación especializada destinada a tratar de definir si es que es necesario algún tipo de equipamiento de soporte. Ahora, en lo que se refiere a los cambios en el control de la respiración, tenemos que acudir nuevamente al sistema neurológico, que es el que se encarga de controlar esta circunstancia, porque el tema respiratorio no es un tema que de inicio es voluntario y consciente, sino que es automático, ¿no? Entonces, en reposo, la respuesta se da en base a las situaciones tanto de relaciones de control de oxígeno y de CO2, y en el ejercicio, estos cambios van a afectarse, incrementándose su respuesta en el momento del ejercicio, porque existe una relación en relación al aumento de la ventilación, del proceso de ventilación-perfusión. Y en el sueño, vamos a encontrar, como les comenté previamente, que la prevalencia de apnea del sueño, si es que hay un deterioro evidente de la función neurológica, se va a evidenciar, ¿no? Ahora, existe en el caso de los adultos mayores, sobre todo en los adultos mayores muy mayores, una disminución de la percepción de la broncoaspiración, ¿no? Y en consecuencia de su broncoconstricción inducida por fármacos. Y esto es muy importante relacionado con el tema de la aspiración de alimentos. En el caso de nosotros, basta y sobre que poco de saliva entre la vía respiratoria para que nosotros comencemos a toser de manera muy exigente. Y esta circunstancia no ocurre en un buen grupo poblacional de adultos mayores, lo que le pudiera permitir a la familia pensar de que esto es normal, cuando lo que nosotros estamos permitiendo por nuestra ignorancia es que el adulto mayor
pueda tener microaspiraciones de manera permanente, en consecuencia de las microaspiraciones, problemas de inflamación bronquial, y con eso, en todo caso, infecciones de vías respiratorias bajas, llegando posiblemente hasta la neumonía aspirativa, y esta circunstancia obligarnos a tener que concluir de que el paciente requiere una intervención diferenciada, sobre todo por este riesgo de complicarse y hospitalizarse. Entonces vamos a caer en la conclusión de que en el caso del paciente adulto mayor, frágil, existen ciertas situaciones que lo ponen en mayor riesgo. Voy a volverles a insistir en fragilidad. Ustedes deben llegar a su clase de fragilidad sabiendo o entendiendo medianamente el tema de la fragilidad, ¿no? Entonces, vamos a encontrar fragilidad a nivel de todo, fragilidad en el adulto mayor, y vamos a encontrar una disminución de la capacidad de respuesta del adulto mayor a cualquier circunstancia aguda que pudiera enfrentar, ¿no? Entonces, el tabaquismo, el uso crónico de esteroides, la obesidad sarcopénica, que es el reemplazo de la masa muscular por grasa, tendencia a la depresión y no colaboración y no participación de procesos de intervención sobre él, el deterioro nutricional, la inflamación sistémica, la oxigenación disminuida en la sangre, la inactividad física y la miopatía, en todo caso, vamos a decir así como relacionado con el tema de la pérdida de masa muscular o la afectación muscular, va a producir una disminución de la capacidad de ventilación de la persona mayor, adulta mayor, y en consecuencia va a disminuir su performance. Entonces, nosotros nos damos cuenta que existen varios factores sobre los cuales nosotros podemos intervenir para poder tratar de mejorar la capacidad de respuesta del adulto mayor en situaciones de estrés. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar a envejecimiento cardiovascular, chicos. Sí, doctor, me gustaría hacer una pregunta. Ya, dime. Sí, por ejemplo, en mi familia, una de mis tías tiene una suegra que tiene Parkinson. Y ella está en una etapa en la que tiene una disfagia, pero intermitentes. Es como si en algunos momentos ella puede pasar los alimentos correctamente, puede masticar y deglutir sin problema, y hay otros momentos en que ella como que o se olvida o no puede deglutir. Entonces en esos momentos ella a veces se atora y empieza a toser y rechaza los alimentos. Pero como digo, esta persona tiene momentos en que sí puede comer y otros momentos en que no. Entonces, en estos casos que no se sabe cuándo podrá comer y cuándo no, siempre sigue siendo recomendable darle así los alimentos en los cuales ella solita, o sea, con una persona al lado, vaya comiendo para que no se aspire, o qué se tendría que hacer en ese caso. Lo que se tendría que hacer en este caso, para comenzar, es entender que el proceso de deterioro neurológico en Parkinson, como en otras enfermedades, es algo inevitable. Es decir, el paciente con Parkinson no se va a curar y en consecuencia va a hacer a deterioro. Y mientras más eventualidades agudas exista, el paciente se va a deteriorar más rápidamente. Lo que este paciente requeriría es lo que hemos conversado. Primero es una intervención neurológica para que el médico evalúe la severidad de la disfagia, número 1. Número 2, si es que la severidad de la disfagia es importante, entonces tener que valorar la posibilidad de cambiar las características de la dieta. Se entiende que las dietas en pacientes con disfagia, Nestlé inclusive sacó un folleto para manejo de disfagia, tiene que tener una sola consistencia. En otras realidades, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, te venden, así como te venden aquí en Ensure, te venden frascos de dieta en el cual, con una cantidad de más o menos unas 200 o 300 kilocalorías, te venden flanes o pudines para que la persona se alimente. ¿Sí? Y de esa manera disminuye ese riesgo de disfagia, porque la disfagia, para comenzar, aparece cuando hay líquidos. Entonces, tienes que trabajar acto seguido en hacer de este tema un tema consciente, es decir, hacer que sea consciente para la familia y para el paciente, si es que es posible, que se pueda atorar.
Entonces, la familia tiene que administrar el alimento conscientemente sabiendo que el paciente se puede atorar. Entonces, tiene que garantizar que el paciente esté bien despierto, bien sentado, que antes de cada bocado la boca esté bien vacía, que se evidencie que el paciente trae, que esté atento, porque si que eso no ocurre, el paciente va a terminar haciendo una neumonía aspirativa. ¿Ya? Okidoki. Gracias, Muy doctor. bien. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, si no, para poder continuar? Ok, continuamos. Doctor, Sí, diga. una pregunta. En cuanto a la superficie alular que decrece en menos 0.27 metros cuadrados Sí. por año de edad, pregunta sería, o menos en promedio, ¿a partir de qué edad podría decirse que va a haber una disminución de la superficie alveolar? ¿O un promedio, o hay quizá una edad fija? Yo lo que entiendo era, como decía alguno de mis profesores, es que nosotros desde que nacemos envejecemos y a partir de los 20 años, de acuerdo a como nosotros cuidemos nuestro cuerpo, vamos a ir evidenciando deterioros de nuestros órganos y sistemas. Entonces, ese deterioro evidenciado puede ser considerado a partir de los 60 años. Sin embargo, cuando yo les comento ese valor, es un valor, entre comillas, referencial. Lo que sí es importante que nosotros entendamos es que si es que no hay intervención, este proceso se va a deteriorar con más rapidez. Entonces, es importante que nosotros hablemos de uno. No nos olvidemos. Los medicamentos que necesite luego de la evaluación por su médico tratante de manera periódica. Y a eso nosotros le agreguemos dieta y ejercicio. Estas dos circunstancias van a poder permitir que el proceso de envejecimiento se lentifique y que la persona adulta mayor no tenga deterioros ni insuficiencias precoces que le generen dificultades para poder enfrentar cualquier estrés que pudiera enfrentar o cualquier estrés agudo que pudiera tener. ¿Ya? Muy bien. Vayamos pues entonces a la parte del envejecimiento, de la parte cardiovascular. Esto es muy frecuente en el adulto mayor. Vamos a encontrar que existe el esperado envejecimiento del sistema cardiovascular, al cual se le agregan factores de riesgo como pudieran ser obesidad, hipertensión o la aterosclerosis propia del envejecimiento vascular. Comorbilidades como pueden ser la anemia, enfermedades renales crónicas, diabetes u otras, y ciertos modificadores de la enfermedad que ya están establecidos como el sexo y los genes, por ejemplo, ¿no? Estos van a contribuir al desarrollo de un deterioro de la función cardíaca, en este caso de la insuficiencia cardíaca, vamos a decir así, en adición a mecanismos celulares y moleculares que van a subyacer, que van a estar debajo, generando mayor deterioro, mayor envejecimiento del sistema cardiovascular. Esto en adición a una condición adicional que se llama la amiloidosis cardíaca, que a final de cuentas, si bien precipita la insuficiencia cardíaca, la amiloidosis nosotros la podemos encontrar a todo nivel. Entonces, en esa circunstancia, en esa condición, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos muchos factores y muchos niveles. Eso quizás también es otra de las recomendaciones de esta actividad, que existen muchas condiciones que nosotros podemos intervenir. Hay otras sobre las cuales pues, será muy complejo, pero en este caso no, ¿ya? Ahora, en este artículo, un poco reciente, sobre los mecanismos, en este caso sí fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, el investigador que presenta el artículo nos presenta esta gráfica y compara, ¿no?, tres circunstancias en lo que se refiere el proceso de la vida de la persona. Tanto el proceso en la vida de la persona adulta joven, en el adulto mayor, y cuando el ventrículo izquierdo se remodela. Y esto en todo caso va a generar en asociación a las comorbilidades, va a generar finalmente, ¿no?, una hipertrofia y una fibrosis en lo que se refiere a la estructura cardíaca, y esto va a generar una menor capacidad de respuesta exitosa frente a cualquier exigencia al corazón. Entonces, sí es importante darnos cuenta que conforme la persona se va haciendo mayor y va envejeciendo, ¿no?, al nivel del ventrículo izquierdo existe un incremento, ¿no?, de manera reactiva de las características del miocardio, ¿no?, a diferencia de lo que pudiera existir en la persona joven. Ahora, la edad es un factor importante dentro de los mecanismos de envejecimiento
cardiovascular. Ahora bien, a estos se le agrega el estrés oxidativo excesivo, que ya hemos conversado un poco bastante en la clase anterior, la inflamación crónica también y la limitada capacidad de regeneración cardíaca. Es decir, el músculo cardíaco, ¿no? Así como, como la célula neuronal, no tiene capacidad mayor de regeneración. Ahora, sí vamos a ver que existen mecanismos como la senescencia celular, reducción de la resistencia al estrés, la inestabilidad genómica, el desgaste de los telómeros, la reducción de la proteostasis y la disfunción de las células y modificaciones epigenéticas, inclusive alteraciones a nivel de la flora bacteriana intestinal y microbiomas orales que pueden producir mayor envejecimiento en el proceso de envejecimiento de la persona adulta mayor. Ahora, el estrés oxidativo, ¿no? Vamos a verificarlo, y esto existe como una teoría del envejecimiento cardiovascular, como una teoría del envejecimiento también, y que pueden, en todo caso, producir mayor deterioro de la célula miocárdica y generando mayor insuficiencia de esta misma, ¿no? Ahora, el estrés oxidativo va a comenzar por una respuesta, una activación de la respuesta de la proteína desplegada mitocondrial, la vemos acá, ¿no es cierto? De menor a mayor grado, este es el mecanismo de estrés oxidativo, que termina obviamente en la muerte celular precedido de un proceso de apoptosis, ¿no? Entonces, se genera una mitofagia para poder preservar la parte dañada. Sin embargo, existe esta eliminación por parte de las mitocondrias de una vesícula derivada de las mitocondrias a este nivel, que pueden activar las proteínas desplegadas mitocondriales, y a este nivel vamos a encontrar un deterioro de la función mitocondrial y un inicio del proceso frente a un estrés mitocondrial, un inicio del proceso de apoptosis que producirá la muerte celular, ¿no? Y en consecuencia, una menor capacidad de células cardíacas efectivas y una mayor tendencia a la insuficiencia. Ahora, la inflamación, el proceso de inflamación se entiende que es característico del proceso de envejecimiento. Ahora, existe una inflamación baja, sin infección, en todo caso, que puede producir una alta mortalidad, ¿no? Que es la que produce mecanismos ineficaces de función cardíaca. Ahora, existen múltiples causas, es multicausal, no existe una causa básica, aquí las tenemos: la susceptibilidad genética, la obesidad central, el aumento de la permeabilidad intestinal a cambios en la composición de la microbiota, la senescencia celular, la activación del inflamosoma NLRP3, el estrés oxidativo evidenciado en las mitocondrias, y las infecciones crónicas y desregulación de las células inmunes. Estas circunstancias pueden producir mayor inflamación, y esta inflamación producir mayor tendencia a la muerte celular. Ahora, evidenciamos nosotros que sí es un hecho que existe una regeneración miocárdica limitada. Entonces, cuando un músculo cardíaco se lesiona, ¿no? Existe una menor capacidad endógena de regeneración de este músculo cardíaco, evidenciado en todas las especies animales, ¿no? Ahora, en otro tipo de células, por ejemplo en las endoteliales, existe lo contrario, una alta tasa de renovación, el tema de las células endoteliales, ¿no es cierto? Pero en las células mesenquimales no. Ahora, en individuos sanos, el envejecimiento da como resultado un aumento de la incidencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que eso ya lo hemos visto en la gráfica anterior. Una disminución de la función diastólica del ventrículo izquierdo como consecuencia del creciente, del incremento o del progresivo avance de la insuficiencia cardíaca, una dilatación de la aurícula izquierda compensatoria, la fracción de eyección se mantiene, si es que te mantienes sano, porque si es que no te mantienes sano, esta fracción de eyección va a disminuir, y la disminución de la capacidad de ejercicio y aumento de la prevalencia de fibrilación auricular, es decir, el paciente fibrila y no puede tener capacidad para poder hacer actividad física, ¿no? Por presencia o descompensación de la función cardíaca. Entonces, además vamos a tener una tendencia al incremento del peso del corazón, porque existe un mayor incremento de grasa cardíaca, hay una disminución del número de miocitos, vamos a ver posteriormente diapositivas en las cuales las células musculares cardíacas son reemplazadas por otro tipo de estructuras
a nivel cardíaco. Hay una disminución de la densidad de las fibras de conducción, por lo que existe una alteración en la conducción cardíaca y una mayor tendencia a la fibrilación auricular. Hay un aumento de la rigidez miocárdica. Y obviamente hay una calcificación del aparato valvular y del sistema de conducción. La esclerosis aórtica es una patología bastante frecuente en la persona adulta mayor, ¿no? Entonces vemos cómo en el joven una célula cardíaca, un tejido miocárdico sano se altera, ¿no? Y en el cual proliferan fibrosis, procesos de fibrosis, hay disminución de las células cardíacas y hay procesos inflamatorios que siguen tendiendo a mayor fibrosis, ¿no? Y esto genera un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Ahora, fisiológicamente nosotros vamos a tener que en el caso del sistema cardíaco o cardiovascular vamos a encontrar una menor reducción de la frecuencia cardíaca máxima por disminución de una frecuencia cardíaca, por disminución de la frecuencia cardíaca intrínseca y de la respuesta cronotrópica a la estimulación beta-adrenérgica. Esta respuesta beta-adrenérgica disminuida va a afectar la vasodilatación. Va a haber un incremento del tiempo de potencial de acción, es decir, puede existir alteraciones en la conducción cardíaca. La contractibilidad intrínseca va a afectarse. Hay un incremento de la contracción miocárdica. Y esto se va a afectar también y va a afectar el incremento, el incremento del tiempo de la reacción miocárdica. Va a haber una disminución de la velocidad de la contracción miocárdica y un incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Ahora, adicionalmente, se conserva la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo gracias al mecanismo de Frank-Starling, pero una vez que el mecanismo de Frank-Starling se vence, entonces la fracción de eyección comienza a alterarse como parte de la insuficiencia cardíaca en la persona adulta mayor que así lo sufre, ¿no? Ahora, la aorta, que es importante, presenta por disfunción del endotelio y el alto estrés, que es el reflejo del alto estrés oxidativo y la inflamación de bajo grado, vamos a encontrar que existen ruptura de los componentes elásticos de la media aórtica envejecida y estos van a ser reemplazados por colágeno y fibrosis, lo que van a producir alteraciones en la estructura de la aorta y en consecuencia en alteraciones en su función, ¿no? No es poco frecuente el ver problemas a nivel de las características de la aorta desde el inicio, no solamente en exámenes ecocardiográficos, sino también inclusive en exámenes de imágenes, en el cual se evidencia una aorta más desenrollada y más insuficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la aorta, ¿no? Se va a afectar y producto de la rigidez aórtica vamos a evidenciar que se incrementa la presión sistólica y la poscarga del ventrículo izquierdo. Hay una disminución de la presión diastólica aórtica y se va a favorecer el desarrollo de la hipertensión sistólica aislada, que es extremadamente común en los adultos mayores relacionado con la rigidez aórtica, ¿no? Ahora, y ya para ir finalizando, vamos a ir dándonos cuenta que la amiloidosis cardíaca va a producir mayor insuficiencia en los adultos mayores. Y uno tiene que tratar de entenderla para poderla enfrentar, pero no solamente tenemos que darnos cuenta que la amiloidosis cardíaca existe y puede producir insuficiencia cardíaca en los adultos mayores, sino también vamos a encontrar nosotros que dentro de las amiloidosis también tenemos las amiloidosis sistémicas. Entonces, las tenemos que pueden afectar a nivel cerebral, a nivel cardíaco, la encontramos en pacientes con diabetes, pero también la tenemos primaria sistémica, ¿no? Entonces, no debemos perder de vista el entendimiento del proceso de envejecimiento y su relación con la amiloidosis. Muy bien, chicos. Eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta? O, perdón, algún comentario mejor en todo caso. Doctor, sí, buenos días. David Puente. Sí, dime. Se podría decir que, o sea, todo lo que sacamos de, bueno, yo en conclusión de la clase, podría ser de que es importante que el adulto mayor entre a la adultez haciendo ejercicio, ¿no? Porque es importante, ya que el ejercicio ayuda a asegurar que responda muy bien al estrés, ¿no? Y a los requerimientos de oxígeno.
Ya, disculpa Porque un ratito, Romara. Chicos, ¿pueden prender sus pantallas, sus cámaras para podernos ver las caras, aunque sea antes de terminar la clase? ¿Sí? Y ok, entonces, Romara, yo te hago una pregunta. ¿Tú haces ejercicio? de vez en cuando salgo a correr. Ah, entonces ya está frita, pues. Porque en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Ustedes tienen que hacer ejercicio, sobre todo en el caso de las chicas, por el tema óseo también, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, si llegas floja a tu adultez joven, entonces vas a, siendo adulta mayor, ¿no es cierto? Que es en un abrir y cerrar de ojos, vas a no tener capacidad de respuesta efectiva. Entonces, un montón de tus compañeras se matan de la risa porque tampoco Porque es hacen cierto. ejercicio, porque son unas flojas, pues. Porque en el colegio, cuando les tocaba educación física, se iban y se escondían en el baño o trataban de hacer el menor ejercicio posible porque era aburrido hacer ejercicio, ¿no es cierto? Por lo menos Ahora, creo que en la universidad sí hacíamos, ¿no? Prácticamente casi nos obligaban, pero una vez a la semana hacíamos ejercicio. claro. Entonces, el tema es que no solamente ustedes tienen que hacer ejercicio, sino también sus compañeros tienen que hacer ejercicio. Y el ejercicio, tenemos nosotros, dice, Rafa ya volvió del gimnasio hoy, dicen. En todo caso. No sé quién será Rafa, pero bueno, me imagino que están bromeando Rafaela. algunos de ustedes. Sí. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que mentalizarnos en que el ejercicio lo tenemos que realizar y tenemos que llegar a adultos mayores haciendo ejercicio, ¿sí? Adultos o adultas mayores haciendo ejercicio y comiendo sano. El gran problema es que la generación mía, vamos a decir así, no he entendido muy bien el tema del ejercicio. En el caso de ustedes, el tema del ejercicio, el tema de la alimentación saludable, se habla con mucha más facilidad. Entonces, nuestro organismo tiene que llegar acondicionado a ser adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿quién es Job? Se llevó al Mister 2021. Dante Alejandro Correa. ¿Por qué lo vacilas a Job? Dante Alejandro Correa, ¿tú haces ejercicio? No haces ejercicio. Entonces, deja de estarlo fregando a tu amigo. Entonces, sí es importante que nosotros nos mentalicemos en eso, ¿sí? Y tengamos que darnos cuenta que definitivamente tenemos que hacer ejercicio, tenemos que generar nuestros tiempos. Yo en algún momento decía, tengo mucho trabajo, no puedo hacer ejercicio. Así hace 4 o 5 años, me decía a mí, no puedo, no tengo tiempo. Y cuando de pronto me vi que estaba en un gimnasio todas las mañanas a las 6 de la mañana haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, y dándome cuenta que cuando tú quieres hay tiempo. Y ahora, igual también, pues, bueno, yo personalmente lo que hago es bicicleta, ¿no? Entonces, y hago casi todas las mañanas. Bueno, ahora no, porque en todo caso estoy preparándome para poderlos atender a ustedes. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos permitirnos tener una cintura de más de 90 centímetros de diámetro. ¿Sí? Y son ustedes los mismos que saben, ¿sí? Y el hecho de que seas flaquita no significa que estés sanita, ¿no es cierto? Y el hecho de que tú tengas la suerte de que te empujas 3 hamburguesas y no engordas, no significa que estés sanito, ¿sí? Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que tenemos que acostumbrarnos a hacer ejercicio para servir de ejemplo a nuestros pacientes, como yo les comentaba ayer, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que sí es relevante el tenernos que preocupar por mejorar nuestros hábitos de vida, ¿no? Y ahora, peor todavía en pandemia, la cantidad de gente que ha subido de peso, la cantidad de sedentarismo que ha ocurrido, pues es bastante, ¿no? Y es notable. Y en los adultos mayores, más aún, ¿no? Se han pasado una buena cantidad de meses encerrados en sus casas. Entonces, eso predispone, ¿no? Predispone a deterioros funcionales. Ok. Gonzalo Kelvin Larico, tu opinión. Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho, dime. ¿Cuál es tu opinión? No, un comentario nomás que llegué a leer, el artículo que nos mandó, era sobre el alcohol. En mi opinión, así principalmente sin leer el artículo, es de que pues, es dañino, ¿no? En general. Pero algo que me llamó la atención es de que decía de que se hizo un estudio y Tú le buscando... estás haciendo propaganda a la Universidad Perú Unión para comprar su vino que no tiene alcohol. Tal vez, pero... Te van a pagar en la universidad por hacer propaganda.
No, buscando en sí el artículo del cual hablaba, ¿no? La referencia a la cita, menciona de que en dosis bajas sí tiene un efecto cardioprotector a nivel arterial, pero en sí la conclusión final que llega es de que no es el estudio, a pesar de que haya logrado esas estadísticas, no es concluyente, ya que en un nivel ético, incluso lo menciona, no sería algo fácil de dar a conocer. Y aparte también, en mi propia opinión, es de que las personas, por ejemplo, acá en Perú, cuando se hablaba de alcohol, dicen, toma un poquito, pero normalmente no es un poquito, ese poquito pues es una botella o una caja. Un dedo. Un ¿No? dedo, exacto. O dos dedos. Y bueno, ese en sí era mi comentario, ¿no? Sí, está bien. Es decir, el gran problema es que lo que tú tienes que lograr primero antes de dar alguna recomendación es que tu paciente se fidelice contigo. Entonces, cuando el paciente se fideliza contigo, tus indicaciones él las va a cumplir. Y el gran problema es que en el caso de los adultos mayores, el tema de la fidelización es un poco compleja, porque el paciente espera de ti que tú le resuelvas sus problemas y que lo regreses a la juventud muchas veces y eso no se puede. Entonces, cuando tú te dedicas a tu paciente se da cuenta que estás comprometido con su recuperación, con su atención, el paciente puede atender y entender, ¿no es cierto?, el significado de una copita de vino de vez en cuando. Pero eso, si es que nosotros no lo sabemos trabajar en la adultez joven, va a ser poco complejo poderlo resolver en la adultez mayor. Por eso es que yo prefiero muchas veces no hablar de trago, ¿no? Cuando estoy con mis pacientes, y si es que tengo que hablarlo, tengo que restringirlo, porque es la familia misma la que quizás no tiene mucho control, ¿no? Entonces, el mantener una vida sana y el no consumir alcohol, te digo, es una estrategia de vida bastante adecuada sobre la cual nosotros podemos trabajar y avanzar y no hay ningún problema. Yo siempre lo bromeo porque sé que la universidad tiene ese producto y entiendo yo que sí es bueno y ese producto lo usan para reemplazar por así decirlo, la necesidad de muchas veces de hacer brindis, ya que si quería hacer otra cosa, ¿no? Yo personalmente en mi hospital, cuando yo programaba brindis, traía Inca Kola y aquel que no quería Inca Kola tomaba agua, ¿no? Y hacía su brindis con agua. Entonces, y normalmente yo no tomo tampoco porque desde que estuve de enamorado cuando estaba en segundo año de facultad, siempre me convertí yo en el, ¿cómo se llama? En el amigo elegido, así que nunca, y cuando tomo me duermo, así que peor todavía, ¿no? Entonces no me conviene a mí estar tomando porque pierdo la conciencia de la realidad. Entonces, yo normalmente no tomo, ¿no? Trato de manejar mi gran problema que es el apetito, que eso sí es una dificultad conmigo, pero igual tenemos que mentalizarnos en que tenemos que tener que vivir sano, ¿no? Y si es que nos cuesta un poco, pues tenemos que buscar un apoyo, ¿no? En nuestra familia, ¿no? Yo, como les comenté ayer, mi esposa es mi gran apoyo, y en el caso de ustedes, pues pueden juntarse y hacer estrategias, ¿no? Convertirse en un grupo e impulsar iniciativas, ¿no? Para que las personas que las rodean, pues entiendan que el ejercicio no es una obligación ni un fastidio y que se tiene que aplicar desde joven, ¿no? Y el consumo de alcohol también igual, ¿no? Es decir, lamentablemente en el Perú se consume alcohol desde tempranas edades, ¿no? Y el gran problema es que el consumo de alcohol desde tempranas edades limita la explosión neurológica a los 20 y 21 años. Entonces, lamentablemente, quienes dicen que el consumo de alcohol es permitido en el Perú, probablemente no tuvieron su explosión neuronal producto del consumo de alcohol también, ¿no? Y son personas que piensan que esto no genera ninguna afectación cuando realmente sí, y lamentablemente pues la función mental de nuestros pobladores se ve afectada por esta condición, gracias a la Cristal, a la Pilsen y a tantas empresas cerveceras, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia que nosotros en algún momento tenemos que enfrentar para poderlo limitar, ¿no? No puede ser posible que los niños crezcan desnutridos y anémicos y cuando tengan la oportunidad de poder desarrollar su cerebro tengan un vaso de trago delante, ¿no? O los muchachos, ¿no? Ok. Brenda Maciel, Ginés. Ya, doctor, una pregunta acerca también, ¿no? Del ejercicio de la actividad física en el adulto Sí. mayor, ¿no? Generalmente pensamos que solo tienen que hacer lo que es las actividades aeróbicas, ¿no? Pero también es importante incluir lo que es la parte anaeróbica, ¿no? Como Así es. levantamiento de pesas, ¿no? Para que puedan mantener la masa muscular que tienen, ¿no? En algún momento se propuso, años atrás, que lo relevante para el adulto mayor era la actividad aeróbica.
Pero luego se ha concluido de que lo relevante también es la actividad anaeróbica. Claro, yo no lo voy a poner a la paciente a hacer press de pecho 120 kilos, pues, ¿no? No lo voy a echar en primera para que haga press de pecho, ¿no? Es decir, y mucho menos para que haga sentadillas con 100 kilos de peso con 2 bolsas de cemento en los hombros, ¿no? El paciente tiene que hacer de acuerdo a sus capacidades. Existe una aplicación bien bacán que se llama Vivi Frail, así, B chica I, Frail, que lo sacaron en España y lo usan bastante en Europa, en el cual se evalúan las funciones de la persona, se descarga la aplicación a tu celular, evalúa las funciones de la persona y en base a eso te dan un pasaporte como una característica de la A a la G, creo que es, o a la D. Y en base al pasaporte te dan unas estrategias de ejercicio. Y la idea es hacer ejercicio y conforme vas haciendo ejercicio, tener evaluaciones periódicas que te permitan subir de pasaporte. Entonces, en el entendido en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos nosotros que buscar en el adulto mayor es saber para comenzar si su condición es de fragilidad o no. Porque si es que el paciente adulto mayor que tenemos adelante es frágil o es post-frágil, es decir, ya fue frágil y algo lo ha deteriorado, pues tenemos que intervenirlo para sacarlo de ese sitio. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en la emergencia que se ha deteriorado funcionalmente rápido, ese paciente era frágil, nadie se dio cuenta, y ahora nos está gritando en la cara que algo le va a pasar a él si es que no lo interviene rápidamente. Pero si tú ves un paciente que camina lentito, si tú ves un paciente que tiene poca fuerza y que ha bajado de peso, tú tienes que ir pensando, ¿no será frágil? Como el doctor Aguayo me dijo, como mis profesores me dijeron, voy a buscar fragilidad. Voy a hacer una prueba simplecita. Se puede llamar la prueba SPPB. Pongan ustedes en el papel. SPPB. Short Portable Physical Battery. El SPPB es una prueba rapidita. Si ustedes la puedan encontrar, como que la van a encontrar facilito en el internet, ustedes tienen abuelitos, aplíquensela a sus abuelitos para que se den cuenta si es que responden o no responden. Y si es que no responden exitosamente, pues intervénganlos. ¿Cómo? Medicamentos, su control con su médico hidratante, ejercicio y dieta. ¿Ok? Isabela Dione Trejo. Dime. Doc, yo quería hacer un comentario un poco saliendo del ejercicio y yendo hacia la dieta. Hace unos 2 o 3 años más o menos, había visto en un artículo que decía la importancia de contener en la dieta el consumo de alimentos que tengan una fuente rica en antioxidantes, porque si bien es cierto, o sea, no podemos prevenir el envejecimiento, porque el envejecimiento por todas las formas se va a dar y no hay algo que lo pueda detener. Sin embargo, se ha visto de que personas que tienen un buen consumo de antioxidantes en su dieta, y más aún las personas que tienen una buena dieta y el ejercicio, tienen no solamente la posibilidad de prolongar la calidad de vida y el tiempo de vida que tiene, sino que también tiene la posibilidad de prevenir enfermedades neurodegenerativas, justamente como el Alzheimer's y otros, ¿no? Entonces, en este caso me pareció algo importante porque es un estudio que se vio tanto en humanos como en animalitos y, y me pareció interesante comentarlo, doctor. Sí, está bien. Tú tienes que mirar en dónde están las poblaciones envejecidas, qué cosa es lo que comen, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en realidades asiáticas, el consumo para comenzar de alimentos hervidos, sancochados, es mucho más que el alimento frito, ¿no? Eso es uno. Luego, el preferir el aceite de oliva por el aceite convencional también es una herramienta para brindarle antioxidantes al cuerpo. La palta, el tomate, los pitachos, ¿cómo se llaman estos? Pecanas, almendras, ¿no? Frutos secos. Son importantes antioxidantes que pueden ayudar a que la persona tenga menor riesgo de envejecimiento rápido. Pero el tema es, como estamos conversando, es que a esa estrategia tú le tienes que agregar
el consumo de, perdón, la generación de actividad física, ¿sí? Entonces, yo siempre lo voy a recomendar, y más aún ahora que soy un tardío pleno convencido de la relevancia de del ejercicio en la salud de las personas, pero son ustedes los que lo tienen que vivir también, ¿no? Entonces, son ustedes los que tienen que quitarse el pijama y salir a hacer ejercicio y tener su estrategia, ¿no? Y hacer sus pesas, ¿no? Aunque sea pesas de medio kilo. Igual, ahora tienes hasta servicios a través del internet que puedes contratar y puedes hacer ejercicios de alto impacto en tu casa misma, ¿no? Es decir, con tu propia ropa vieja sin tener que estarte preocupando por tener que poner bonito, bonita para que te vean afuera en la calle, ¿no? También lo puedes hacer en tu casa. Entonces, en donde quiera que estuvieras, puedes hacer ejercicio y comer sano. Entonces, creo que sí es importante del entendimiento de estas circunstancias la relevancia de estos aspectos. Y para terminar, Benjamín Joel Quispe. Sí. ¿Ya? Claro. Y Benjamín, a ver, para mirarte la cara, porque estoy muy cerca. Benjamín, a ti te gusta la comida, ¿no? O sea que somos de la misma promo. Entonces, hay más de un cachetón en la promo. O más de una cachetona en la promo. Bueno, el tema sí, pues es que hay que retar al cuerpo. El cuerpo tiene que salir de la modorra en la que estaba para poder entrar a una exigencia permanente en la cual el cuerpo se siente en la obligación de mantenerse activo y atento, ¿no? Vamos a decir así. El tema dietético y el ejercicio, sí, el ayuno intermitente también. Ahora, no solamente eso, ¿no? Mi esposa es neonatóloga, ella trabaja haciendo neonatología en el Hospital San Bartolomé, ella es jefe del servicio de neonatología. Y ella me habla mucho de la programación metabólica. No sé, ¿ustedes ya llevaron pediatría? Ok, la programación metabólica es desde que estás en la barriga. Luego, desde que naces, lo que le has de comer en los primeros 6 meses. Es decir, el primer año de vida es aquel que te va a ti a ayudar o definir cuál va a ser tu futuro metabólico cuando ya seas adulto joven y más aún cuando seas adulto mayor. Entonces, si es que nosotros no trabajamos con la madre sobre lo que come la madre mientras esté embarazada y sobre lo que le da de comer a su bebé cuando está en su periodo de lactancia y cuando esté en su periodo de lactancia, entonces vamos a poder permitir que el bebé tenga un pronóstico metabólico inadecuado cuando ya sea adulto y cuando sea adulto joven. Y si es que los hábitos nutricionales de la familia, cuando tú eres niño, son inadecuados, ¿es cierto? Y tu papá te da de comer chisitos, te da de comer papitas fritas y te lleva al Burger King o al McDonald's a comer para resolver el problema del no querer cocinar los fines de semana, pues no te está haciendo ningún bien. Es más, te está haciendo un daño. Y si es que a tu papi le gusta como a ti estar sentado mirando televisión, Isabel Adiones, ya ok. Estar jugando frente a la pantalla, peor todavía. Pues. Entonces, nosotros no debemos permitir que los hábitos de vida inadecuados generen riesgos en las personas que nosotros vamos a atender. Entonces, como yo ayer le decía, la cosa es desde que naces, no, desde que te formas,
en el vientre materno hasta que te mueres. Y es una secuencia, es decir, el neonatólogo le entrega al niño, se lo entrega al pediatra, el pediatra, vamos a decir así, se lo entrega al internista, y el internista se lo entrega al médico geriatra. Pero el gran problema es que, al no entender que la vida es una secuencia, las personas hacen, o los profesionales hacen, y emiten propuestas pensando solamente en su propia realidad. Ahí estamos mal. ¿Te das cuenta? Entonces, Benjamín, Joel Quispe, para el próximo año nos queda un trabajo importante. Y si es que nos volvemos a ver, yo tengo que verte con los cachetes de menor tamaño. Haciendo ejercicio, haciendo dieta. Ujú. Ya. Ujú. Ya. Claro. Sí, sí, sí. Ya. Claro, pues Benjamín, pero no seas travieso, pues. En el caso tuyo, tú no estás en la chacra, no estás con tus abuelos. Si no tienes el cultivo delante tuyo y no vas a tener que comer porque para mañana ya no va a haber más en la chacra. Es decir, en el caso tuyo, estás en tu casa y al costado de tu casa está la anticuchería, a 2 cuadras está la hamburguesería, a media cuadra está el chino de la esquina que te vende Inca-Cola con galletas. Entonces, ya esa costumbre nosotros no la podemos usar. En el caso de tu abuelo, de tus abuelos, era por necesidad, definitivamente sí, había que comer. Pero el tema es que te quedas con el que había que comer, estando en una condición geográfica diferente y en una época de la vida de la República diferente de la de tus abuelos. Entonces, ya tú mismo te has dado cuenta. El hecho de hacer ejercicio. ¿Sabes por qué? A ver, ¿sabes por qué? Y ya para ir terminando. Porque aquí en la cabeza, tú y yo tenemos algo que ha crecido, producto de lo que hemos comido, y que es lo que nos hace querer seguir comiendo. A diferencia de otras personas cuyas familias, por ejemplo, mis hijos nacieron y comieron y tuvieron su lactancia materna exclusiva, y luego de eso fue verduras, agua, verduras, agua, verduras, agua. ¿Sí? Y ahora ellos ven Inca-Cola y no les apetece. Yo veo Inca-Cola, me la quiero tomar completa. Yo veo agua y me da asco. Veo las ensaladas, y cuando yo me casé, en mi casa éramos seis. Y en la mesa mi mamá ponía un platito de segundo con ensalada. Nadie comía la ensalada, y si la comía para abrir el pan, coger la lechuga, poner el tomate y poner encima lo que fuera. ¿Sí? En el caso de mis hijos es ensalada, agua. Yo ensalada recién ahora, con aceite de oliva. ¿Te das cuenta? Porque son nuestros hábitos. Entonces, lo que nosotros, en este caso tú y yo, tenemos que vencer, Benjamín, es nuestros apetitos. Y venciendo nuestros apetitos, entonces vamos a poder tener una vida más sana. Y eso no significa que es un tema de voluntad, es un tema que a veces es difícil de controlar. Entonces, ¿por qué? Porque, como te digo, tenemos algo aquí adentro que ha crecido y que controla nuestro apetito. Y que muchas veces nos tratamos de buscar razones y no las tenemos, y es porque es esto lo que controla. Entonces nosotros tenemos que trabajar en controlar esto. Y más aún, si tú te has dado cuenta que haciendo ejercicio has bajado de peso, pues yo te tengo que decir que estás en el momento en el cual tienes tú y otros más, y yo también, que cambiar estilos de vida, porque de lo contrario, más adelante, cuando tengas la edad del doctor Aguayo, en vez de tener que andar, te van a llevar rodando por la calle, porque esa es la verdad. Y la obesidad te va a jugar chueco. Te va a jugar chueco a nivel osteomuscular, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a todo nivel. Entonces, sí es importante que nosotros hagamos como Adamari, que tenemos que tomar agua. ¿Sí? Porque sí que, salvo que sea Sprite, pero si que no es Sprite o 7-Up, tienes que tomar agua. ¿Sí? Y tenemos que acostumbrarnos. Lamentablemente, ese es nuestro destino. Y el problema es que en el Perú, y ustedes no me van a dejar mentir, no sé si es que han ido a algunas otras realidades, en el Perú se come riquísimo. Rico de rico, rico. Entonces, en otras realidades quizás no lo sea tanto, no lo sé mucho, pero en todo caso en el Perú definitivamente se come rico. Y hay para que comas rico en cualquier esquina. Entonces,
Uno tiene que acostumbrarse a entender que tiene que comer sano porque no por uno mismo, sino porque va a ser ejemplo de la familia y va a ser ejemplo de los pacientes. Dentro de poco ustedes van a tener vidas en sus manos sobre las cuales tienen que tener responsabilidad. Y si ustedes en ese momento no han llegado conscientes de que tienen que hacer ejercicio, de que ya hacen ejercicio y que tienen que recomendar ejercicio y que tienen que comer sano y que ya pueden recomendar que se coma sano, pues entonces van a tener un hándicap en lo que se refiere la posibilidad de ayudar a sus pacientes a que salgan adelante. Muy bien, chicos. Entonces nos veremos ahora a las 4:45. ¿Ya? Así es. Médico, cúrate a ti mismo, dice Bastio Aralis Reyes. Así es. Médico, cúrate a ti mismo. Y estudiante, ponte a hacer ejercicio y haz tu dieta. Nos vemos a 4:45. Ok, chicos. Chao.